Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola, nuevamente quiero darte una calurosa bienvenida desde este espacio telemático de la Iglesia Adventista en Torrevieja. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir este momento de estudio de la Biblia y adoración al Señor. El tema de hoy lo hemos titulado, como ya has visto en la portada, En sus manos. Todos los seres humanos confiamos en algo. Todos los seres humanos, independiente de lo que hayamos decidido creer o no, en algo hemos depositado la confianza. Y eso lo tenemos en las manos. Eso es lo que nos da seguridad y firmeza en todas las cosas que nosotros decidimos hacer. ¿Qué tenemos en las manos? Antes de intentar dar respuesta a esa pregunta a través de la Biblia, quiero invitarte a cantar. Vamos a cantar un coro que titula Un Dios Poderoso, interpretado por el grupo de alabanza Bienvenidos a Adorar. Cantemos y luego tendremos un espacio de oración. Justicia y santidad. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, digno, digno. Solo tú eres Rey poderoso, que gobiernas con amor. Te mereces toda gloria y honor. Te mereces toda gloria y honor. Yo tengo un Dios poderoso, murió por mí en la cruz. Su palabra es eterna y divina, y su ley, justicia y santidad. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, digno, digno. Solo tú eres Rey poderoso, que gobiernas con amor. Te mereces toda gloria y honor. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres digno, digno, digno. Solo tú eres Rey poderoso, que gobiernas con amor. Te mereces toda gloria y honor. Te mereces toda gloria y honor. Un Dios poderoso. Oremos a ese Dios poderoso. Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, te damos gracias en este momento.
Imploramos y rogamos la presencia de tu Espíritu. Él inspiró a los que escribieron la palabra. Ilumínanos a nosotros para entenderla. Permíteme solamente ser tu portavoz. Al otro lado de la pantalla, Señor, hay personas a las que amas. Llénalas de tu Espíritu, Señor, para que juntos podamos tener ahora un encuentro contigo y la esperanza que tenemos en ti pueda crecer más. Aquellos que no te conocen aún, Señor, puedan conocer en esta lectura de la Biblia un poquito de tu rostro. Y llena de esperanza, Señor, a las personas que probablemente no lo están pasando bien. Ayúdanos a hacer tus manos para abrazarles y poderles manifestar que tú les amas y que muy pronto volverás para volvernos a dar la vida como tú la creaste, sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento y sin muerte. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Muy bien, habíamos dicho que el título del mensaje de hoy es En sus manos. Está inspirado en un texto que encontramos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, así que los invito para que puedan tomar sus Biblias, segundo libro de la Biblia, muy fácil de encontrar. Y vamos a leer en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Antes te hago un poco de contexto de este texto. En el capítulo 3 del libro de Éxodo vamos a encontrar que Dios se encuentra con Moisés en una zarza ardiente que se está quemando, pero no se consume. Y hay un diálogo entre Dios y Moisés, y Dios invita a Moisés que vaya al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto para que lo libere de la esclavitud de Egipto. Moisés le dice a Dios que él no es la persona más adecuada. Y en medio de ese diálogo se produce el texto que vamos a leer. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió. Cuando Dios está mandando a Moisés que vaya, Moisés le responde al Señor con la siguiente excusa. Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, el Señor no se te ha aparecido. Versículo 2. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, debe haber contestado Moisés, ¿no? Una vara, respondió él. Y Dios le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una culebra y Moisés huía de ella. Versículo 4, entonces el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y Moisés extendió su mano y la tomó y volvió a ser una vara en su mano. Bien, ¿qué era lo que tenía Moisés en su mano? Una vara. Y era la vara que utilizaba el pastor para cuidar a su rebaño, sus ovejas. Ahora en el desierto habían serpientes y hoy conocemos que todavía hay serpientes muy peligrosas. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en algún lugar donde hayan serpientes y atreverte a tocar a una. Aquí lo interesante es quién le habla a Moisés, quién le hace la propuesta a Moisés. Moisés, dependiendo de quién le haya hecho la propuesta o no, lo hubiese hecho, además de que en sus manos era una vara, pero en las manos de Dios, ¿qué era? ¿Qué tienes en tus manos, querido? ¿Qué tienes en tus manos, querida? ¿En qué tenemos puesto nuestra vida? ¿En qué fundamento está puesta? Vamos a explorar un poco más en la Biblia acerca de dónde está puesto nuestro fundamento y qué realmente tenemos nosotros hoy en las manos para decir que estamos seguros. Presta atención a la siguiente declaración. De la misma manera en la que un creyente en Dios cree que Dios trata a los pecadores, asimismo el creyente en Dios tratará a las personas que él considera que son pecadoras. ¿De acuerdo? O sea, esto es directamente proporcional. En pocas palabras, como el creyente cree que Dios trata al pecador, así el creyente va a tratar a los que él cree que son pecadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si Dios trata muy mal a los pecadores y hace acepción de personas, entonces los creyentes en Dios van a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, ten en cuenta que la Biblia nos va a decir que todos somos pecadores. Entonces, ¿qué trato nos damos también a veces a nosotros mismos? De allí viene la siguiente propuesta que te hago. Hay 3 criterios para definir el autoconcepto. Esto que voy a decir es basado en una propuesta del psicólogo y doctor en teología y pastor ya jubilado Antonio Martínez.
Él nos proponía y nos propone 3 vías para elaborar nuestro autoconcepto. La primera vía es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos y eso ayuda a elaborar nuestro autoconcepto. La segunda vía es lo que los demás dicen de nosotros. Eso también nos ayuda a elaborar nuestro autoconcepto. Para los creyentes, lo que Dios opine o diga en su palabra de nosotros también nos ayuda a elaborar nuestro autoconcepto. Preguntarás, ¿y los que no creen en Dios? Hay algo en lo que cualquier persona considere que es superior y elabora su autoconcepto. Si una persona dice que no cree absolutamente en que haya algo superior a él, pues va a elaborar su autoconcepto a partir de las 2 vías. Porque lo que dicen los demás, de una u otra manera, positiva o negativamente, nos afecta o no. Ahora, para los creyentes, la tercera vía es la opinión de Dios sobre nosotros. Repetimos. Primera vía, lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Segunda vía, lo que los demás dicen de nosotros mismos. Tercera vía, lo que Dios, o para los creyentes, lo que Dios, o para los no creyentes, lo que creas, o en lo que creas que es superior a ti, o es el origen de tu existencia, opina de ti. ¿De acuerdo? Bien, con esto os propongo un ejercicio. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Bien, en casa todos tenéis un post-it, ¿vale? Un papelito de estos o una hoja en blanco, ¿vale? Y un boli. ¿Bien? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Bien? Vamos a doblarlo por la mitad. ¿Bien? Lo doblamos por la mitad y en un lado vamos a escribir A y en el otro lado la parte B. ¿De acuerdo? Va a quedar más o menos así. No sé si se alcance a apreciar, ¿vale? Pero colocamos en un lado A y en el otro lado B. ¿De acuerdo? Si no, dejaré una imagen por aquí con un cartelito A y B. Bien, ya lo tenemos, ¿vale? Esto es personal, es top secret, solamente lo sabemos nosotros. Bien, así que lo que te propongo es lo siguiente. El ejercicio consiste en lo siguiente. En la parte A vas a pensar en una calificación general de tu vida que te vas a dar tú mismo. ¿Bien? De 0 a 10, siendo 0 lo mínimo, 10 lo máximo, vas a evaluarte, vas a calificarte. Colócate una valoración. De 0 a 10, ponte un número, ¿vale? Recuerda que nadie lo va a ver, ¿vale? Yo voy a colocarme aquí un número. Muy bien. Bien, ¿ya estamos? ¿Listo? Es fácil. Bien, en la parte B, ¿cómo crees que te valora Dios o lo que tú creas que es superior a ti? ¿Bien? De 0 a 10, ¿qué calificación crees que Dios te pondría? Dios te observa y dice, vamos a ver, ¿qué calificación le damos a Pedro, Gustavo, Andrés, Pablo, Jorge? ¿Qué calificación crees que Dios te pondría? ¿Bien? Yo voy a colocarme aquí mi calificación, la que creo que Dios me va a poner. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo guardamos. ¿Vale? Lo guardamos. Bien, lo guardamos. Y vamos a volver nuevamente a la Biblia. ¿Bien? Y luego vamos a hacer una comparación con la valoración que nosotros nos hemos puesto y la Biblia. Bien, vamos allá. Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, texto del apóstol Pablo, carta a los Corintios, segunda. ¿Bien? Y vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer los versículos 12 y 13. ¿Bien? Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos allá. No osamos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos sin medida, sino conforme a la norma que Dios nos dio para llegar hasta vosotros. ¿Está claro? El apóstol Pablo dice que él no tiene una medida basada en él mismo, como algunos lo hacen, sino que él mide conforme a la medida de Dios. Y es de esa manera en la cual observa o mira a los demás. ¿De acuerdo? Él usa la medida de Dios. Ok, un pasito más.
Vamos al libro de Romanos, un librito más atrás, Romanos, y vamos a ir al capítulo 3 y empezamos leyendo el versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Recordemos que estamos buscando la respuesta a qué valor nos da Dios, qué dice la Biblia acerca del valor que Dios nos da. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: pues está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides hay en sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, no conocen camino de paz. Y el versículo 18 termina diciendo, no hay respeto a Dios ante sus ojos. Lo interesante de este versículo es que dice que no hay ni uno bueno. Todos somos malos. Todos, absolutamente todos. En el capítulo 3, un poco más adelante, el versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. No hay quien tenga la gloria de Dios, todos han caído. Vamos un libro un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de el sabio Salomón, el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer el versículo 20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie bueno. De acuerdo a estos versículos, ¿cuál cree que es la calificación que Dios nos da? ¿Cuál crees? No sé qué hayas puesto en tu papelito. No te lo voy a pedir que lo muestres, pero ¿qué calificación crees que Dios nos da de acuerdo a los versículos que hemos leído? Probablemente estés de acuerdo conmigo que la calificación que Dios nos da, la valoración que Dios nos da es 0. Valemos 0. Valemos 0. ¿Y entonces qué hacemos? Probablemente hayas puesto 0. Probablemente consideres que por las cosas que haces digas, no, yo no soy tan malo. Así que Dios al menos me va a colocar un 5. O quizá hayas puesto 1 o 2. Bien, lo interesante es de que Dios es sincero, es honesto y siempre dice la verdad. Y nos dice que valemos 0. Vamos a ir un paso más allá. Observa la pregunta. ¿Por qué somos salvos? ¿Sí? Para los creyentes, ¿por qué consideramos que somos salvos? ¿Por qué consideramos que somos salvos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y te propongo 3 opciones. Opción A. Somos salvos por las obras que hacemos, por nuestra buena obediencia, portarnos bien y hacer lo correcto. 2. Somos salvos solo y únicamente por la fe. O sea, solamente en la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿eso es suficiente para ser salvos? O sea que la salvación ya está garantizada. B. Somos salvos por la fe más las obras que Dios hace en nosotros. ¿Cuál de estas 3 opciones crees que es? Yo te voy a proponer que es la opción B. Somos salvos únicamente por la fe. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. Nada. Si hay algo que tengamos que hacer para poder acceder a la salvación, entonces lo que Jesucristo hizo en la cruz se quedó corto. Le faltó un céntimo para el euro, un centavo para el peso, dependiendo de dónde estés, o para el dólar. El cristianismo apóstata, el cristianismo que ha falsificado el cristianismo, es el que enseña que somos salvos por la fe más las obras que Dios hace en nosotros. Las obras que Dios hace en nosotros son simplemente el reflejo y el testimonio de que nos hemos vuelto amigos de Dios. No es para nada más.
porque no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener o ganar la salvación. La salvación es un regalo, se recibe. Y si hay algo que hagamos para merecernos un regalo, ya no es un regalo, es un pago. Y la salvación ya la pagó alguien por nosotros. Mira este pensamiento inspirado. Está en el libro Fe y Obras de la autora cristiana Elena de White y mira lo que dice. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley de Dios, porque hay algunos que dicen que yo sí guardo la ley, está intentando un imposible. El ser humano no puede ser salvo sin la obediencia, eso es verdad. No puede ser salvo sin la obediencia. Pero sus obras no deben ser propias. Las obras no pueden ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. El esfuerzo que un humano pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Esto nos suena bastante. Es hacer lo que yo considere que debe hacerse para ser salvo. Imagínate que alguien pague tu deuda y tú digas, no se paga con esos billetes, se paga con los míos. Así que la otra persona ya no ha pagado, quien ha pagado eres tú. Así que eso fue lo que intentó hacer Caín, presentar su propia ofrenda. La ofrenda por el pecado la paga Dios. Si nosotros intentamos pagarla, no vamos a alcanzar pagarla y pagaremos con nuestra muerte. Y Dios no quiere nuestra muerte. Continúa diciendo la cita. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con el egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Así que querido, querida, no podemos añadir absolutamente nada. Nosotros somos salvos solamente por la fe. Así que lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que podamos hacer es nada. Y dirán algunos, oye, pero la ley hay que guardarla. La ley tiene una función y la función de la ley es específica. La ley es el semáforo que nos anuncia, que nos dice qué es lo que es realmente el pecado. Eso es la función que tiene la ley. No hay otra función para la ley en este mundo. Quita los semáforos y vas a ver lo que pasa. Pero los semáforos lo que hacen es controlar el tránsito y también revelan a través de las cámaras que se ponen hoy quién se ha traspasado el semáforo y ha incurrido en un error. Pero el semáforo no te convierte en buen conductor, de ninguna manera. Como de la misma manera que un espejo no me limpia. Un espejo me dice que no estoy bien, pero el espejo no me puede limpiar. Esa es la función de la ley. De hecho, en el mismo libro de Romanos, no tenía pensado compartir este texto, pero en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, el versículo 20 dice lo siguiente: porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley es el conocimiento del pecado. Bien, ahora sí, en Romanos capítulo 3, leemos los versículos 21 en adelante, continúa diciendo el apóstol Pablo. Solo somos salvos mediante la fe. Dice el versículo 21 y permíteme leerlo en una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Estaba leyendo antes en Reina Valera. Me gusta cómo está expresado en esta versión. Vamos a ir aquí, Romanos capítulo 3. Y leemos el versículo 21
en adelante. Dice así, pero ahora, tal cual como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, la ley no la podemos quitar. Es la meta gloriosa. Si quitamos la meta, ya no hay... Imagínate una competición donde no haya meta. No hay, o sea, vamos a estar dando vueltas todo el tiempo. No. Hay una meta y esa meta gloriosa no la podemos cumplir. Nadie puede cumplir la ley, pero no podemos quitarla tampoco. Así que por eso somos salvos mediante lo que ha hecho Jesucristo. Versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y el castigo del pecado, Romanos 6, 23, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que estamos totalmente seguros de que no hay nada de que nosotros podamos hacer para ser salvos. Otra declaración dice, de la autora cristiana Elena de White, en el mismo libro Fe y Obras, en la página 16, nos recuerda cuál debe de ser el tema en el cual debemos explayarnos en el estudio de la palabra. Y ese es justamente el tema que estamos trabajando ahora. Por eso dirás, oye, pero este tema es el de siempre, ¿no? Dice lo siguiente en esta cita. No hay un punto que precisa ser más considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el hombre caído haga algún mérito por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Está claro? Solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de alcanzar la salvación. No lo intentes, querido, querida, de otra manera. Si te dijeron que hay que cumplir esto y esto y esto para que Dios te ame, lo siento. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Dios tomó la iniciativa y nos amó primero. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios? ¿Quién tomó la iniciativa de ir a buscarlos? Dios. ¿Quién proveyó para su desnudez? Dios. Siempre Dios es quien ha tomado la delantera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio práctico de la justificación por la fe, a ver si lo hemos comprendido o no. Como esto es un vídeo, me gustaría que luego dejaras tu feedback ahí abajo en los comentarios y escribieses, ¿vale? Sobre este ejercicio. Te voy a presentar dos personajes bíblicos. Uno es Manasés. ¿Qué sabemos de Manasés? De acuerdo a Segunda de Reyes 21, 1 al 7 y el versículo 16. Hasta el versículo 16 y Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 12, Manasés fue uno de los reyes más sanguinarios y apóstatas del pueblo de Israel. Dice la Biblia que llenó las calles de Israel de sangre, puso altares a dioses falsos en todas partes, obligó al pueblo a hacer sacrificios de los primogénitos, algo que Dios había dicho que no quería ver. Y él mismo tomó a sus hijos y los fue sacrificando, colocándolos en los brazos de un dios llamado Moloc, que era una estatua de bronce hueca por dentro y se la llenaba de madera hasta que ardía al rojo vivo y allí encima colocaban a los primogénitos. Eso lo obligaba a hacer. Terrible, ¿cierto? Te presento otro personaje. El otro personaje que te presento es Daniel. Tenemos el libro entero de Daniel para ver la vida de Daniel. Te pregunto, entre Daniel y Manasés, porque Daniel, ¿qué pecados encontramos en Daniel? Nos leemos todo el libro y Daniel es una maravilla de hombre. Uno de esos personajes, wow, ¿no? A ver, entre Daniel y Manasés, ¿quién de los dos merece más la salvación? ¿Quién de los dos?
Bien, damos unos segunditos, bien, escribí en vuestros comentarios, luego no los borréis, no pasa nada, que luego aquí construimos y aprendemos. Probablemente te hayas decantado por Daniel, ¿cierto? Esa es la visión humana, pero bajo la visión de Dios, no hay acepción de personas. Ninguno de los dos cumple los requisitos, porque los dos requisitos para recibir la salvación o obtener la salvación, ganar la salvación, son los siguientes: no haber pecado nunca y guardar la ley perfectamente. ¿Conoces a alguien que haya hecho esto? ¿Alguien que nunca haya pecado y haya guardado la ley perfectamente? Sí, ese es Jesús. Entonces, tanto Manasés como Daniel deben de correr, y tú y yo, a agarrarnos de Jesús como Jacob, que no nos soltaremos hasta que no nos bendiga, hasta que no nos perdone. Y Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Ves? En este ejercicio nos damos cuenta que nosotros estamos muchas veces y por eso necesitamos repasar la justificación por la fe todos los días, porque en algún momento sentimos en nuestra experiencia cristiana que por obedecer, porque predicamos, porque sabemos ciertas profecías, porque conocemos mucho, ya merecemos la salvación. Y no hay ningún ser humano que la merezca, ninguno. El único que tuvo que hacerse hombre para poder obtener la salvación y no morir es Jesús. Pero ya sabes que Él murió en la cruz, por ti y por mí. Por lo cual, querido, querida, quiero ir concluyendo con lo siguiente. Ante Dios te recuerdo que valemos 0. Dios es honesto, valemos 0. Pero Dios hace algo para que ese valor 0 se convierta en 10. Y es más, nunca vamos a llegar a obtener por nuestros propios medios el 10. Solo hay una forma de obtener el 10. Negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros propios esfuerzos y aferrarnos de Dios totalmente. Es la única manera. No podemos hacer nada para obtener la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y la salvación está en las manos de Dios, no en las nuestras. Así que en nuestras manos no hay nada. Lo único que podemos hacer es soltarnos de aquello que tenemos, que es nuestra experiencia, con lo que trabajamos, con nuestro esfuerzo, soltarlo porque no nos va a llevar a ningún lado y agarrarnos de Dios, que en muchas ocasiones va a ser como Moisés, tomar una serpiente, no literal, por la cola, pero es soltarnos de lo que hemos construido, soltarnos de lo que decimos que conocemos y asirnos a la mano de fe del Señor. Por eso quiero terminar pidiéndote que roguemos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer que nosotros busquemos a Dios, que el Espíritu haga que podamos sentir todos los días la necesidad de buscar a Dios, porque sin Él no vamos a poder vivir esa experiencia de querer ser como Cristo y mostrarle a otros cómo es Cristo. ¿Quieres que oremos? Bien, pero antes de orar, cantemos este canto precioso, que es una oración en sí, del grupo Bienvenidos a Adorar y titula Quiero ser como Cristo. Luego oramos. Hoy vengo a entregarme a ti, Señor.
Quiero ser como Cristo y vivir su amor. Querido, querida, no hay nada que tú y yo podamos hacer para obtener la salvación, nada. La salvación es un regalo de Dios. ¿Quieres que oremos para que Dios nos dé ese regalo y nosotros estemos dispuestos a recibirlo gratuitamente sin esforzarnos para obtenerlo? Oremos. Padre querido, en este momento quiero invitarte para que en mi mente y en la mente de mis amigos, mis amigas que están ahí al otro lado de la pantalla, Señor, el Espíritu Santo haga una casa y viva dentro de nosotros. No solamente nos pueda convencer de que somos pecadores, de que valemos cero, sino que también, Señor, nos pueda convencer de que sin ti todo esfuerzo para ganar la salvación es un imposible. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso hoy nos entregamos nuevamente a ti. Aceptamos que la salvación únicamente es por fe. Aceptamos que apartados de ti no vamos a obtener más nada de lo que este mundo, esta sociedad nos propone. Señor, gracias por escucharnos. Queremos pedirte que operes los milagros necesarios para que nuestras vidas se parezcan cada día más a ti. Y Señor, ahí a otro lado de la pantalla hay alguien que probablemente no crea en ti, probablemente no te conozca. Que tu Espíritu, Señor, le ayude para que pueda escuchar tu voz y acepte el valor que tú nos das, cero, pero en Cristo Jesús nos das el valor más elevado y excelente que pueda existir en este mundo. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que tengas un muy buen resto de día y nos vemos en la próxima, en la segunda parte de esta reflexión, no te la pierdas, que es cómo Dios transforma el valor 0 en 10. Hasta pronto.